ver pues con el hecho de que Nelson es economista, pero un compañero siempre bien comprometido, es un políglota venezolano, así pues como son todos nuestros invitados, Carlos Lazo, el compañero Néstor Rivero Pérez, todos estos compañeros que comparten con nosotros, Luis Mato, en fin, gente que siempre comparte con nosotros. Bueno, ustedes saben muy bien que una de las cosas que yo quiero señalar aquí, que me parece clave, es que muchas veces el planteamiento de alguna gente que dice, bueno, se habla mucho, ¿no? La teoría es cuando uno siente que no sabe todo o que se entiende el todo y bueno, uno piensa que nada de eso se aplica. Uno piensa que eso puede ser la teoría y la práctica uno siempre piensa que cuando todo se hace pero nadie sabe por qué se hace. Yo creo que la combinación de estas dos cosas son fundamentales sobre todo por el momento que estamos viviendo. Nosotros estamos viviendo una situación bien difícil, sobre todo porque bueno, el imperio tomó la decisión definitivamente de darnos 6 meses para derribarnos. Yo creo que esto poco se le ha parado según el plan que ellos establecieron. Y lo han dicho pues de manera abierta, o sea, si a ti te dicen que te van a derribar en 6 meses, todo esto que tú conoces muy bien, y que de alguna manera, junto con la microeconomía, que es esa parte que estudia el comportamiento más individual, de las unidades más individuales, tal como el consumidor o la empresa o la industria, pues, entonces fíjate, aquí en este momento se nos quiere imponer que nosotros tenemos una recesión económica. Y bueno, eso implica, y me corrige pues, que siempre como son una disminución de la producción, de la renta, del empleo, qué sé yo, del comercio, y que bueno, esto se da en determinados periodos, creo que de 6 meses a 1 año. Pero muy importante porque fíjate que hoy el presidente ha señalado ya algunos elementos que no importa, bueno, no se dieron antes, y yo recuerdo que tú incluso estuviste haciendo la propuesta junto con otros economistas que coincidieron en escenarios distintos de declarar la emergencia económica, ¿no? Y yo lo recuerdo muy bien porque te entrevisté en uno de los programas, pues, y esto está allí en archivo, que era un modelo rentista que se fundamentó siempre en ser importadores de bienes y servicios, incluso tecnología, y que el propio consumo pues ni favorecía a el consumidor ni a los propios trabajadores, sino por el contrario se convirtió en una concentración y centralización de la actividad económica que terminó favoreciendo fue a estos oligopolios y oligosonios, y por otro lado pues fortaleció a estos latifundios, ¿verdad? Y por lo tanto a la especulación y a la usura. Pero yo quiero dejarte a ti con esta provocación, porque yo sí creo que hay que hablar, hay que dialogar. El que no dialoga tiene miedo, hay que tenerlo claro. Nosotros vamos a dialogar porque políticamente el gobierno es el que está llamando a dialogar, el gobierno. Ahora, una cosa es dialogar y otra es acordar. O sea, o ceder. Ceder. Eso es otra cosa, pero nosotros estamos obligados, porque los empresarios lo único que saben es que le entregan los dólares, los créditos blandos, que los exoneren de impuestos, que le den intereses abajo, préstamos a bajos intereses, que el Estado asuma la deuda, flexibilización laboral. Bueno, eso es lo único que ellos saben. Yo no veo aquí los empresarios realmente que te digan algo distinto. Siempre es un discurso trasnochado, pues. Ellos no saben más nada. En el DNA de ellos lo que hay es eso. Y eso fue lo que ellos aprendieron. Ellos no son capaces de inventar nada, no fueron capaces ni siquiera de defender a Argentina. Yo quiero entregarte la palabra. Sí, bueno, fíjate que a tal punto lo que estás comentando y quienes nos están escuchando, a manera de reflexión, las altas relaciones de dependencia de petróleo, casi volvernos ¿cómo es? Un estado dentro de otro estado, y adicional a eso casi nos denominamos
los Estados Unidos de Venezuela. Y con unas condiciones que en nuestras cadenas productivas, en el sistema energético, y replicando un modelo rentista capitalista, donde seguíamos dependiendo no solo de un modelo económico de las economías de escala más desarrolladas, y en este caso de la hegemonía de poder de Estados Unidos, el que nosotros hayamos hecho una ruptura unipolar, ¿sí?, en el campo energético, quitando, siempre hay que citar referentes teóricos, así como lo hacía el comandante, ¿no? Hay un libro que se llama El Cuadrilátero Petrolero y Estrategia Energética Bolivariana, de Rafael Zanoni, y bueno, y el famoso libro El Excremento del Diablo, ¿no?, de Frei Alfonso. Quizás a partir de ahí nosotros empezamos a dar una magnitud de la distribución de la renta del petróleo, dando cumplimiento al artículo 299 de la Constitución. Entonces efectivamente es como contradictorio que unas personas que contradecían la Constitución, que la violaron en un golpe de Estado, que adicional a eso le han dicho a la gente, yo de verdad, créeme, como le he dicho a mis estudiantes, a la nueva generación, y que algunos como que todavía no están convencidos de estos adversarios que están en el Parlamento, uno de ellos prometió y dijo que iba a dolarizar los salarios. Así que creo que es un tal diputado de apellido Guanipa. Sí, yo de verdad, créeme que como le dije a uno de los estudiantes, yo de verdad, créeme que estoy emocionado por tu brillante estrategia en el voto y lo que se diste, pero créeme que la soberanía monetaria, la soberanía económica, nuestra Constitución preserva de manera estratégica las condiciones e inconsistencias que ese señor de manera irresponsable prometió. Sobre todo que estaría violando el artículo 318 de la Constitución. ¿Sí? Exacto. Ahora bien, dígame. No, te escucho. Nosotros en este momento estamos reordenando nuestra política comercial con grandes saboteos internos. Todo esto que tú conoces muy bien y que de alguna manera, junto con la microeconomía, que es esa parte que estudia el comportamiento más individual, de las unidades más individuales, tal como el consumidor o la empresa o la industria, pues, entonces fíjate, aquí en este momento se nos quiere imponer que nosotros tenemos una recesión económica. Y bueno, eso implica, y me corrige, pues, que siempre como son una disminución de la producción, de la renta, del empleo, qué sé yo, del comercio, y que bueno, esto se da en determinados periodos, creo que de 6 meses a un año. Pero muy importante, porque fíjate que hoy el presidente ha señalado ya algunos elementos que no importa, bueno, no se dieron antes, y yo recuerdo que tú incluso estuviste haciendo la propuesta junto con otros economistas que coincidieron en escenario distinto de declarar la emergencia económica, ¿no? Y yo lo recuerdo muy bien porque te entrevisté en uno de los programas, pues, y esto está allí en archivo, que era un modelo rentista que se fundamentó siempre en ser importadores de bienes y servicios, incluso tecnología, y que el propio consumo, pues, ni favorecía a el consumidor ni a los propios trabajadores, sino por el contrario se convirtió en una concentración y centralización de la actividad económica que terminó favoreciendo fue a estos oligopolios y oligosonios, y por otro lado, pues, fortaleció a estos latifundios, ¿verdad?, y por lo tanto a la especulación y a la usura. Pero yo quiero dejarte a ti con esta provocación, porque yo sí creo que hay que hablar, hay que dialogar. El que no dialoga tiene miedo, hay que tenerlo claro. Nosotros vamos a dialogar porque políticamente el gobierno es el que está llamando a dialogar, el gobierno. Ahora, una cosa es dialogar y otra es acordar. O sea, o ceder. Ceder. Esa es otra cosa, pero nosotros estamos obligados, porque los empresarios lo único que saben es que le entreguen los dólares, los créditos blandos, que los exoneren de impuestos, que le den intereses abajo, préstamos a bajo intereses, que el Estado asuma la deuda, flexibilización laboral. Bueno, eso es lo único que ellos saben. Yo no veo aquí los empresarios realmente que
que te digan algo distinto. Siempre es un discurso trasnochado, pues. Ellos no saben más nada. En el DNA de ellos lo que hay es eso. Y eso fue lo que ellos aprendieron. Ellos no son capaces de inventar nada, no fueron capaces ni siquiera de defender a Rentino. Yo quiero entregarte la palabra. Sí, bueno, fíjate que a tal punto lo que estás comentando y quienes nos están escuchando, a manera de reflexión, las altas relaciones de dependencia de petróleo, casi volvernos un estado dentro de otro estado, y adicional a eso casi nos denominamos los Estados Unidos de Venezuela, y con unas condiciones que en nuestras cadenas productivas en el sistema energético, y replicando un modelo rentista capitalista donde seguíamos dependiendo no solo de un modelo económico de las economías de escala más desarrollada, y en este caso de la hegemonía de poder de Estados Unidos, el que nosotros hayamos hecho una ruptura unipolar, ¿sí?, en el campo energético, citando, siempre hay que citar referentes teóricos, así como lo hacía el comandante, ¿no? Hay un libro que se llama El Cuadrilátero Petrolero y Estrategia Energética Bolivariana, de Rafael Zanoni, y bueno, y el famoso libro El Excremento del Diablo, ¿no?, de Fray Alfonso. Quizás a partir de ahí nosotros empezamos a dar una magnitud de la distribución de la renta del petróleo, dando cumplimiento al artículo 299 de la Constitución. Entonces, efectivamente, es como contradictorio que unas personas que contradecían la Constitución, que la violaron en un golpe de Estado, que adicional a eso le han dicho a la gente, yo de verdad, créeme, como le he dicho a mis estudiantes, a la nueva generación, y que algunos como que todavía no están convencidos de estos adversarios que están en el Parlamento, uno de ellos prometió y dijo que iba a dolarizar los salarios. Así es. Creo que es un tal diputado de apellido Guanipa. Sí, yo de verdad, créeme que como le dije a uno de los estudiantes, yo de verdad, créeme que estoy emocionado por tu brillante estrategia en el voto y lo que se diste, pero créeme que la soberanía monetaria, la soberanía económica, nuestra Constitución preserva de manera estratégica las condiciones e inconsistencias que ese señor de manera irresponsable prometió. Sobre todo que estaría violando el artículo 318 de la Constitución. ¿Sí? Exacto. Ahora bien, dígame. No, te escucho. Nosotros en este momento estamos reordenando nuestra política comercial con grandes saboteos internos. Bueno, tenemos allí en Nelson Forrest allí todavía en el micrófono. Nelson, ¿cómo estás? Bueno, todavía fíjate, Nelson, yo creo que hay varias cosas que uno tiene que provocar de alguna manera una ruptura, porque es que algo que suele ocurrir es que a mí me llama mucho la atención de cómo profesionales nuestros, incluso algunas personas que les gusta que lo llamen intelectual, yo uso la palabra polímata, como tú sabes muy bien, terminan reproduciendo y usando la lógica del pensamiento dominante para decir hasta las barbaridades que aquí no había guerra económica. A veces, sobre todo personas que yo le tengo respeto, pues terminan reproduciendo y diciendo lo mismo. Entonces olvidan que una de las cosas que nosotros tenemos que hacer de alguna manera darnos cuenta, pero a nosotros se nos impuso, venimos desde un mercantilismo, el fisiocratismo, el rentismo impuesto por la estructura, los comerciantes, la oligarquía comerciante y la oligarquía latifundista, nos metió indiscutiblemente en una política cepalista, posteriormente llamada desarrollismo o sustitución de importaciones, y después caímos pues indiscutiblemente en lo que se llamó la apertura y libre mercado, que tenía que ver exactamente con lo que era el consenso de Washington. Y bueno, se nos trata de imponer las tesis de la rebelión del Atlas de Ayn Rand, que es lo que siempre hablan por allí, tanto la señora Machado como el señor Borges. Y bueno, yo creo que nosotros estamos obligados a colocar a estos señores, sobre todo cuando nosotros estamos hablando de un plan de desarrollo económico y social que debe responder a una estructura del poder popular
ese fomento del desarrollo del sistema económico comunal, pero que se trata siempre de descalificar, porque entonces pareciera que la única manera de lograr esto es bajo el esquema de ese pensamiento dominante. Es así un poco como cuando en estas teorías, el uso siempre de estas benditas teorías monetaristas de la derecha, que lo utilizan para justificar, y estas discusiones que se han metido estos señores cuando pretenden utilizar, así como lo hizo el ruso norteamericano Simon Kuznets, que fue el que inventó hace muchos años, o el que utilizó pues esto que se llama el PIB para la relación de crecimiento y bienestar social, y que hoy incluso está siendo cuestionado porque él estaba en Cambridge, y hoy un señor llamado Michael Porter, pero también ha estado por allí, y te relaciono todo esto porque esto tiene que ver, ha estado también Amartya Sen, creo que se llama, el hindú, si no me falla de memoria, Joseph Stiglitz, y también creo que Douglas North también ha venido planteando la tesis de lo que se ha llamado índice de progreso social. Es decir, que es de Harvard, contraponiendo frente a esa manera de medir ellos y de querernos imponer hasta criterios en esto. Pero yo uso esto un poco a manera de reflexión, porque si tú vas a conversar y a ponerte de acuerdo, yo entiendo que hay un proceso de construcción o de transición, como lo quieres llamar, para construir el modelo económico que queremos. Pero no puede ser que el modelo económico que queremos va a terminar atrapado en más de lo mismo. Es decir, un poco como la estructura de este señor Giovanni Lampaduce en la revista esta, La Avispa, que se llama El gato aspiado, pero que la gente llama el gato pardo, pero que es el gato aspiado en la traducción, donde dice que las cosas cambian para que todo siga igual. Es decir, yo creo que nadie va a caer en esa trampa. Y te digo esto porque yo soy de los que creo, teniendo la postura que, como saben muy bien la gente, tengo una postura radical. Lo que no tengo es una postura ni extremista ni de loco, porque yo no soy ni loco ni extremista. Yo soy radical. Y a mí cuando alguien me dice que es radical, yo le digo, entonces tú eres conservador, ¿no? Porque tú sabes que eso es una forma de querer descalificarte, ¿no? Eso que se la quieren dar de sabrosongo. Y yo pienso que nosotros en este momento sí no tenemos por qué tener miedo. Nosotros tenemos que sentarnos a dialogar. Ahora, si yo me siento a dialogar para que el otro me pida los mismos beneficios que ha tenido desde el año 39 para acá, de manera formal, producto del ingreso petrolero, coño, yo creo que entonces tenemos un problema. Tenemos un problema ahí serio, porque cada vez que yo veo a la gente de la derecha que asisten a esto, yo tengo la ligera sensación que veo como el sátiro de Molière. Yo no sé si tú te acuerdas, aquel prototipo del impostor, del farsante de Jean. Tenemos también el tema del PSV, los que militan dentro del PSV, que están en la administración pública, que forman parte de esa derecha endógena, aterciopelada, lanzándose con el nuevo pacto punto fijo dentro del Parlamento. Es preocupante. Es que hay que ubicarnos, por eso. Hay gente que está, y uno le habla de economía monoproductora, monoexportadora, dependiente, un modelo subordinado, de dependencia neocolonial, rentista, importadores de bienes y servicios, incluso de tecnología. Y los tipos dicen, coño, este tipo está fumado, ¿no? Claro, los que están fumados son ellos porque están entregados. O sea, porque ellos no tienen otra manera de romper contra ese esquema. Lo tienen metido hasta en el ADN. Bueno, compadre, pero ¿quién dijo? ¿Dónde está el reto? ¿Dónde está Simón Rodríguez? No, es que eso es así. Yo recuerdo otra vez estaba discutiendo a una persona frente a la cuestión de la televisión. Me decía, es que ya la televisión está creada, craso, pedazo estúpido. Es que pasa que tú no quieres parir nada, no quieres inventar absoluto, y tú quieres tener una postura como, porque nosotros no tenemos que inventar. Tenemos que inventar para romper contra los esquemas. Oye, por eso no lo dijo Simón Rodríguez. Toda la noche hablamos con él para eso. Entonces no puede ser que esa postura cómica, ya eso está inventado. No, está inventado ¿para qué? Para seguir subyugándolo. Hay que romper entonces esa forma de hacer la televisión. Esa forma en la radio y en la televisión, en los medios, donde tú tomas al modelo dominante y hasta
hasta lo terminas defendiendo sin tener elementos de sustentación, porque es una postura cómoda, una postura de ignorante, no quieres leer, no quieres investigar. No, es que tiene que ser así. Entonces, no conoce cuál es el nivel de atención de un ser humano, cuáles son los elementos que marcan pero entonces si te acoge a lo que te impone el modelo de la publicidad. Entonces si te mencionan a Chávez 20 veces, no me fastidia Chávez. Pero no te fastidia que te digan que consuma la cerveza esa bendita que todo el día te están metiendo y no dice que eso te fastidia. Estas son cosas que yo creo la estamos hablando en disfemismo, de manera directa, no con eufemismo. Porque hay gente que le gusta que la hablen eufémicamente, ¿no? La comida rápida. No, para la comida chatarra. La cosa hay que decirla. Pues nosotros tenemos que tener un esquema distinto, con difemismo. Diga, profesor Nelson Ford. Bueno, colega, mira, nuestros originarios están más reclamando aún más temprano que tarde las condiciones sostenibles de la nueva economía originaria, bolivariana, antiimperialista y profundamente chavista, que en el tiempo va a reclamar la historia. No puede ser que una persona que haga un doctorado, postdoctorado en Francia, aquí en nuestra esencia, entonces le lanzan una alfombra roja y le dicen, disculpe, usted tiene estudios bajo el enfoque epistemológico, ontológico, ya va, espérate. ¿Y de dónde vienes tú, hermano? ¿Cuál es tu origen? ¿Cuál es la estructura? Si a ti te impusieron unos modelos, es como la palabra camarada. La palabra camarada sigue siendo eurocéntrica. ¿Dónde está el origen de nosotros? ¿Dónde están las condiciones? Yo me atrevería a decir, como lo he hecho con mi grupo multidisciplinario en la Unión Nacional Bolivariana de la Venezuela del siglo XXI, que hemos planteado algunas condiciones donde la palabra sería patriota bolivariano originario. Porque hasta en eso nos trataron de vender. Es decir, es elevar el tema de una ideología, de un modelo pragmático, dogmático, de un modelo axiológico, ontológico, y lo que tú acabas de decir, inventar condiciones no de una economía ortodoxa, extremadamente bajo un sistema capitalista, donde el tema de la política económica es con exclusión social y no con inclusión social. Yo comentaba en estos días y se lo decía a las personas que nos adversan y que tú los escuchas diciendo, no, bueno, es que al adversario hay que darle tiempo porque ellos no van a recuperar la economía de este país en el corto tiempo. Ya va, espérate. Quiere decir entonces, fíjate que ahorita hay una señal bien latente, el tema del seguro social para nuestras personas de la tercera edad, y es que ellos van a jugar con el tema de que no existen recursos, que el presupuesto no es ajustable y que adicional no se pueden aprobar créditos adicionales, porque para ellos el tema del gasto social no es un tema de discusión. El tema de discusión es un modelo de exclusión social y adicional el modelo rentista. La distribución de la riqueza, por favor, al populacho, al pueblo, no, o sea, ¿qué pasa? Ver unas condiciones a un Ramos Ayú. ¿Tú has visto a Ramos Ayú en alguna cola? ¿O has visto a estos señores haciendo promesas que hicieron, decir que iban a disminuir las colas y nunca lo hicieron? Ahora, si estamos hablando de una economía bolivariana, originaria, antiimperialista y profundamente chavista, tenemos que aplicar un modelo donde nosotros desde nuestra humilde óptica empezamos a conformar. Queremos hacer un pasado originario, no de copias de modelos, un pasado originario de nuestros aborígenes, en el tema de la revolución de Guaycaipuro, la estructura de cómo se originaron las condiciones, un pensamiento político permanente del presente del bolivarianismo originario, la Carta de Jamaica, el acuerdo el manifiesto de Cartagena, ¿sí? El Congreso de Angostura, entre otras publicaciones del pensamiento político presente permanente del Libertador, y una praxis visionaria del comandante Chávez buscando la emancipación, un futuro emancipador. Bajo esos tres ejes históricos, en el modelo de una dialéctica entre el método, la tesis, la antitesis, como nosotros lo conocíamos en la dialéctica, pero ahora originaria de nosotros empezamos a desmontar el modelo que nos han impuesto, hasta incluyendo en la nueva economía, que nosotros tanto soñó el presidente Chávez que construyéramos. Pero si seguimos en el esquema, no, porque tú sabes que la tasa de interés
que es el precio del dinero. Para nosotros poder estructurar una política monetaria, pues nosotros tenemos que salvar el sistema financiero. O sea, que el clima, como decía por ahí el presidente Chávez en Copenhague, pareciera entonces que el clima fuera un banco, entonces lo primero que vamos a salvar es un banco o la banca. Fíjate que en este momento es clave que el ministro de Poder Popular para la banca empiece a crear normas prudenciales y empezar a pechar a los bancos en la calidad de los servicios, sobre todo en los puntos de venta y en los cajeros electrónicos, porque ellos están orquestando una segunda etapa de la guerra económica. Y esto yo no lo estoy inventando, Eric. Claro. Y eso requiere construir nuevos enfoques económicos, no solo por la vía de la política monetaria y fiscal, sino que desde el punto de vista microeconómico tenemos que necesariamente empezar a construir condiciones. Es que nosotros en ese momento es la mejor etapa para construir esa nueva economía y lo que nos reclamó los ancestros y quien formó a Bolívar, como tú lo acabas de decir, inventamos o erramos, pero debemos avanzar hacia el éxito y la victoria temprana que nuestra emancipación requiere. Pero si seguimos replicando modelos de enfoques eurocéntricos, si seguimos evaluando, porque ya sabemos que el socialismo y el capitalismo no ha dado respuestas oportunas a la realidad social y económica de nuestro país, pero para mi criterio, si elevamos el bolivarianismo por encima de la partidocracia, construimos una política económica de un desarrollo productivo sustentable, autogestionable, y empezamos a partir del poder popular bolivariano originario con los modelos de autogestión, y empezamos a desmontar por la vía fiscal, por la vía monetaria y algunas condiciones que se avecinan, sobre todo en los ingresos referentes al tema no petrolero. Tenemos un gran potencial en el sector turístico, que no lo hemos explotado producto del Estado burgués burocrático y la sociedad de cómplices que tenemos entre la administración pública, que aún persisten a apostar de que pues precisamente están haciendo el trabajo para generar más anarquía e inconsistencia en la calidad de los servicios del Estado. Y es que a nosotros no nos importa su costo político, es que el bolivarianismo absorbe las dos condiciones. Es como en algún momento, ¿sabes? Cuando uno es docente, investigador, que tiene que disertar en otros países latinoamericanos, y una vez un profesor colombiano en plena conferencia tecnológica me dice, uy hermano, es que Bolívar murió hace 200 años, ya ese señor está más que muerto, y bueno, imagínate tu presidente ahorita recientemente, y yo le dije, hermano, ¿y quién te dijo a ti que una idea muere? Una idea traspasa la historia, traspasa el ideal, traspasa las condiciones. Como estamos en una sociedad de antivalores, te hago esta pregunta. Tú vienes de un país que a ti, quien te libertó y te emancipó, fue el mismo que me emancipó y me libertó a mí. ¿Tú serías capaz de hablar mal de quien te libertó y te emancipó? Del propio Bolívar. No me cerró el chat, hermano. Imagínate tú. Eso es una respuesta clara que estos intelectuales orgánicos, en vez de construir modelos teóricos que estén aplicados a la práctica, porque una buena teoría debe tener una buena práctica, entendiendo las condiciones que en este momento ninguno de los dos sistemas está dando respuestas. Y quizás a partir de que el bolivarianismo del siglo XXI comience a dar respuestas oportunas y arrope las condiciones, y aquella frase que dijo Bolívar, si su muerte contribuye, si mi muerte contribuye a que cesen los partidos y se consolide la unión, yo bajaré tranquilo al sepulcro. Creo que Bolívar está más vivo que nunca en el pensamiento, en el sentimiento y en el corazón de este pueblo. Y nuestros gobernantes burócratas burgueses y nuestros ejes dentro del cuerpo ministerial, como el 4 de octubre del 2012 el presidente lo dijo, crear una unidad de inspectoría, pero no premiar a estos funcionarios que hacen las cosas mal. Y creo que en este momento también es oportuno alertar de que quien ocupe un cargo dentro de un área del gabinete ministerial tiene que tener las competencias profesionales. Tú no puedes colocar un veterinario de ministro de Industria y Comercio, o tú no puedes colocar a un antropólogo. O sea, hay unas inconsistencias producto del interés político y la ampliación de la burocracia y la burguesía, disfrazada de revolución con propósitos bien oscuros e inconsistentes. Tú acabas de nombrar a dos personas y que verdaderamente fueron formados en el eurocentrismo, pero para mí es el eurocentrismo bajo un modelo sionista, y como también existe el modelo norteamericano sionista, y ellos nos subestiman. Dicen que no vamos, o sea, que pobrecito el pueblo,
sobre todo las inconsistencias, y ellos no se miran adentro las inconsistencias que tienen y que están apostando a crear modelos de una relación de dependencia porque están tocando los intereses que verdaderamente nosotros tenemos. Tú agarras la tabla periódica, Eric, y aquí pasas un filtro de la tabla periódica sobre los minerales y aparecen todos los componentes minerales. Claro que vamos a hacer un problema para la hegemonía de poder. Tenemos todas las riquezas minerales, tenemos el potencial turístico, tenemos la capacidad para desmontar y construir la nueva economía, autogestionaria, integral y bolivariana. Pero entonces resulta que cuando tú mandas a los técnicos vinculados con costo político a que comiencen a ensayar en la nueva economía, entonces comienzan las contradicciones con un propósito claro: sabotear la nueva estructura y decir que no existe la capacidad para hacerlo. Espérate, ¿cómo que no existe la capacidad cuando sabemos que tenemos los elementos para poder resarcir la situación? Es como el tema del Fonden y los coeficientes de excedente petrolero. Y evidentemente, ¿a qué precio recibió el barril de petróleo el presidente Chávez en el 99-2000, hermano? ¿No fueron que 5 o 7 dólares? ¿Aló? Claro, no, te escuchamos. Ajá. Y obviamente fue de 5 a 7 dólares, réstale 7 dólares a los 24 dólares que existe ahorita por barril de petróleo. Estamos hablando que efectivamente ese diferencial, si nosotros reordenamos el precio del barril de petróleo sobre el presupuesto y el barril actual, y con dos enfoques estándar o un sistema de bandas, nosotros prudentemente, aparte de que es necesario, como lo acabas de plantear, tenemos que aumentar la gasolina dentro de las condiciones prudentes y de acuerdo cada quien a sus capacidades y necesidades, de acuerdo al destino y consumo del modelo energético de la gasolina. También tenemos que considerar que existen otros elementos por la vía impositiva, es decir, como decía el profesor Massa Zavala en vida, en algún momento compartió con el presidente Chávez, los impuestos son catalizadores de los desequilibrios de la economía, y nosotros obviamente con ese enfoque de la reforma de la ley de impuestos sobre la renta y el impuesto a los grandes capitales, vamos a empezar a atacar y a generar fuentes de ingreso alternos para activar el aparato productivo. Pero lo que sí hay que tener claro es lo siguiente: tenemos que tener un enfoque donde existe un resguardo cívico-militar, donde el pueblo organizado junto con las Fuerzas Armadas y las condiciones de ese Estado que tenemos que pulverizar, y esto no es un criterio que yo lo estoy inventando, en el preámbulo de la Constitución se habla refundación del Estado, y en el preámbulo del Plan de la Patria existe esa palabrita pulverizar el Estado burgués burocrático. Tenemos que empezar a desmontar la metodología. Del 100% del presupuesto, el 75% queda en el Estado burgués burocrático. Y lo que le llega al Poder Popular Bolivariano originario para activar los criterios y poder aislar la guerra económica es un 25% del presupuesto. Imagínate tú que le cambiemos la metodología y que desde el Ejecutivo se asignen recursos directamente al Poder Popular Bolivariano originario a través de fondos autoadministrables, bien sea por vía de criterio financiero a través de fideicomisos u otros instrumentos que tengan 3 elementos clave: planificación estratégica, autogestión comunal y tecnología de punta. Y creo que tenemos con qué y para qué hacerlo. Pero si seguimos replicando de que somos incapaces, de que vamos a ir para atrás como el cangrejo, y sobre todo un presupuesto de una estructura que nosotros lo hemos discutido en otros programas y en otros espacios, Eric. Sabemos que en la Cuarta República los presupuestos eran inconsistentes, era un presupuesto por programa y todo iba para una ley paraguas que al final no traía soluciones, y la caja chica del Congreso era precisamente el Fondo del Seguro Social obligatorio. Entonces tú veías la cantidad de personas de la tercera edad que hoy en día uno le dice a la nueva generación, sí, a una persona tardaba de 6 a 3 meses del siguiente año en el ejercicio plurianual para cobrar su pensión, y ya estaba devaluada. Y mal que bien, aún con todas las inconsistencias, este gobierno revolucionario, bolivariano, antiimperialista y profundamente chavista, por lo menos asegura la inversión social planificada, donde la pensión del seguro esté al día, y algunos elementos que en la administración pública se trató de reformar como Estado, pero que a la final estos señores, burgueses burócratas, ni escucharon al Poder Popular Bolivariano originario,
ni tampoco se ejecutaron o se abocaron a la realidad. Pero también no podíamos subestimar, porque sabemos que y el Tratado Monroe, que es el decreto Obama, nunca lo derogaron, y el doble juego que tenía el presidente Maduro con el enfoque de la guerra asimétrica afuera, de manera de una guerra no convencional en la política exterior y en nuestra política local orquestada con agentes económicos de poder propiciando recesión. Entonces ahora nos toca esa tarea, pero si seguimos encerrados en un escritorio y no yendo a la realidad económica y social dentro de los barrios, dentro de los edificios, la gente está desesperada porque obviamente el problema radica que si no buscamos un abastecimiento programado eficiente, las condiciones van a reclamar unas condiciones históricas que van a exigir que los agentes económicos o reflexionan o se ponen en línea o la nueva economía sistémica bolivariana se los va a pulverizar. Y yo creo que es a partir donde nosotros, desde una humilde óptica, tenemos una doble tarea. Una que le prometimos a nuestro líder, el comandante Chávez, y otra la que históricamente Bolívar, con su pensamiento político permanente, junto con las Fuerzas Armadas, porque obviamente un componente que es patriota, que es bolivariano y que es antiimperialista y que se dejó claro, sobre todo la actitud del ministro del Poder Popular para la Defensa, en condiciones bien claras que le dijo al presidente de la Asamblea Nacional, hoy en día las cargas históricas con esta inteligencia económica que nos han hecho del Plan Cóndor ampliado con unas condiciones asimétricas, no es lo mismo la carga histórica, porque en este momento tanto las Fuerzas Armadas como el pueblo están esperando es que los burócratas burgueses que tenemos adentro en la sociedad de cómplices y los que están afuera, si no resuelven el problema, va a haber una implosión que va a reclamar dentro de la historia de manera pacífica, pero una revolución armada de conciencia y de condiciones oportunas. Ahora, fíjate, una de las cosas que quería que reflexionáramos acá juntos, ¿no? Y que creo que son fundamental. El planteamiento que ha hecho hoy el presidente Nicolás Maduro con esta estructura que se ha creado. Me gustaría oír tu opinión en torno a esa decisión en el Teresa Carreño. Bueno, mira, hay dos elementos ahí que se están jugando entre lo que comentamos al inicio, una cantidad de mantuanos que traicionaron a Bolívar, pareciera que estuviéramos ahorita en el presente, y un nuevo puntuficismo que nace dentro del propio Parlamento y que ahora entra en un consejo económico adicional, productivo de la nación. No con esto quiere decir que el presidente Maduro de alguna manera tenga decisiones erradas con lo que está haciendo, pero lo que sí es cierto es que seguimos replicando modelos burocráticos y no estamos atacando el problema de manera sistémica e integral. Nosotros proponíamos hacer una auditoría en este momento de reconversión de precio a puertas abiertas. Estamos pronto a un 1 de mayo, donde tenemos antes del salario mínimo que congelar los precios y hacer correcciones de precios. No puede ser que un zapato valga 65.000 bolívares. ¿Qué pasa si en una reconversión de precios, donde se haga una auditoría a puertas abiertas eliminando todos los controles? Está bien, pero donde esté el CENIA, esté el fiscal del Ministerio Público, esté el fiscal de la Superintendencia de Precios y adicional esté la Contraloría General de la República, tanto el componente civil como en los cuerpos de seguridad, sobre todo en los componentes de las Fuerzas Armadas, viendo la cantidad de funcionarios que implicaron ese modelo de corrupción y le quitemos a esos 65.000 un cero, que sea 6.500 el valor del precio y lo congelemos mientras se hace la auditoría y se hace la sinceración de precios, yo creo que el venezolano de a pie, su salario mínimo comienza a recuperar las garantías que en este momento están secuestradas por agentes económicos y la perversión del sistema de la lógica de capital, como hablan los marxistas contemporáneos, dentro del enfoque de la plusvalía y sobre las condiciones de la reproducción del capital que queda concentrada en los ejes de poder. Si nosotros empezamos a demostrar eso de manera prudente, planificada, y empezamos a hacer un abastecimiento programado, si empezamos a aplicar la enésima
del sistema productivo. Y creo que ese Consejo Económico tiene una gran responsabilidad bajo ese criterio. Y tienen que trabajar, hermano, así como nosotros ahí estábamos en la sala situacional con el presidente, apreciado colega y profesor, y hermano luchador en esta revolución, Eri. Nosotros trabajamos 24/24, pero era que pasábamos inspección, informábamos al presidente y empezábamos a dar la batalla. Pero pareciera que aquí hay una sociedad de cómplices como que no están asumiendo la responsabilidad. Fíjate algo, el Imperio norteamericano por ahí lanzó un comunicado en el Departamento de Estado diciendo que va a revisar las cuentas del gabinete, de los miembros del gabinete ministerial y de algunos que han ocupado cargos porque se presume la existencia de legitimización de capital. Pero lo que es bueno para la pava es bueno para el pavo, porque entonces si estamos hablando de que el nuevo punto fijismo se monta al Parlamento, ¿será que Ramos Ayuda es rico de cuna? Nosotros podemos hacer un histórico de salvaguarda del patrimonio público, donde todos se nos hagan una auditoría y los bienes que estén afuera que vaya a confiscar Estados Unidos también sean los de ellos, que ellos también hicieron errores y condiciones perjudiciales a la economía, donde también hasta construimos un presidente de la República siendo uno de los multimillonarios más grandes del mundo y que trajo consecuencias hacia el tema del Caracazo, donde ese señor también participó y facturó ante un organismo de financiamiento multilateral como fue el Fondo Monetario Internacional. Estamos entonces en una condición donde qué tipo de moral, como decía Bolívar, aquel que porta la moral o aquel que utiliza el escudo de las armas sobre la esencia de un pueblo organizado, créeme que es el que porta la moral. Y nosotros creo que en esta tarea, los revolucionarios, como dices tú, los radicales y los que obviamente también nos adversan en las condiciones, un modelo de reflexión, porque ellos también están involucrados en el problema. Yo veo mucha gente descontenta porque creyeron en el famoso cambio y se están dando cuenta que ni tenían ni visión política. Los camaradas de zurda conducta, bueno, los patriotas bolivarianos originarios, vamos a darle ese nombre ahora porque no queremos quitarnos la palabra eurocéntrica. Estos señores en el zurda conducta, sobre todo el patriota Rivero, dijo unas condiciones bien interesantes. Tuvimos ineficiencia en proteger a nuestros camaradas luchadores que estamos con el poder popular sin ninguna distinción o costo o cargo dentro del Estado burgués burocrático. Pero también lo más grave es que cuando él comienza a entrevistar a la gente en la hollada y le pregunta quién era su diputado en el circuito, la respuesta era, oye, no sé quién es el diputado. Imagínate tú la cultura política que tenía nuestra esencia y la que tenían estos señores por el hostigamiento del terrorismo psicológico y de las campañas inconsistentes del pan y circo y el enfoque que hicieron, más el error que cometimos nosotros de no proteger y dar condiciones a los patriotas bolivarianos originarios que no estamos detrás de un cargo del Estado burgués burocrático, que soñamos que la calidad de los servicios del Estado era que te hicieran un censo. ¿Cuántos docentes están sin vivienda? ¿Y cuántos burgueses burócratas tienen un carro, que no creen en nosotros y que votaron en contra de nosotros, que tienen viviendas, tienen carros, tienen celulares de los beneficios de Belteca, de los Telepatrias? ¿Y quiénes de nosotros que no estamos detrás de un proceso, ni vivimos de la revolución, sino que hacemos que la revolución bolivariana se promulgue como una condición, que no tenga negociación y que la soberanía de nuestro país no puede ser negociada ante un imperio norteamericano que nos quiere imponer condiciones para crear desestabilización? Es más, nos quieren llevar a una devaluación del 1000%, Eric. Tú traes los precios de la década de los 90 y los trasladas al precio actual y te consiguen los mismos precios de los televisores, de los zapatos y de la ropa. Imagínate quitarle el 1000% al salario, que es lo que nosotros hicimos en corrección monetaria y que de manera responsable dos economistas dentro del Banco Central, que obviamente los economistas ortodoxos creen que es que uno, o por lo menos mi persona, que yo era un humilde centinela y que estábamos detrás de bastidores y simplemente aprendiendo a apoyar al presidente Chávez sobre lo que estaba construyendo, quienes tomaron las decisiones son personas que hoy en día no están muertas, pero que fueron economistas reconocidos, Gastón Parra Luzardo y el profesor Maza Zavala. Y por la vía internacional
con el tema de que no, los economistas piratas, oye, tremendo pirata, sobre todo un profesor que también fue parte de mi formación de maestría, que es Rafael Correa, hoy presidente de un país. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de una guerra de inteligencia económica a los países que van en vías de desarrollo con fines de destruir la soberanía productiva de las naciones, que pregonan un cambio tanto político, social, en el progreso de una inclusión social que no puede ser negociada y que fue secuestrada con 500 años de violación a la historia y de una masacre de nuestros originarios, de nuestros caribes, de nuestros aborígenes, y sobre todo aquella frase que dijo Guaycaipuro: nosotros entendíamos que ustedes no entendíamos que ustedes eran personas, nosotros por lo que ustedes nos han enseñado, violaron nuestras mujeres, nos trajeron enfermedades, y para rematar, adicional, entre enfermedades y violar a nuestras mujeres, ahora nuestra sangre se mezcla en las de ustedes, pero la historia les va a reclamar la libertad, porque nosotros somos un pueblo originario libre. 500 años ya no basta de tanto saboteo a las condiciones que han hecho en nuestro país, hermano, y sobre todo nuestros hermanos pueblos en Latinoamérica. Yo creo que llegó un momento donde nuestra historia reclama, pero también quienes estamos, que a veces nos dicen locos, porque nos dicen locos porque obviamente pregonamos y porque somos radicales, pero también nacimos para cambiar la historia, como esos grandes que en nuestra patria soñada pues nos enseñaron, sobre todo el presidente Chávez, que vamos a construir una política económica y los agentes económicos apuestan a las condiciones. Creo que en este momento el presidente Maduro, con ese Consejo Económico Productivo, tiene que empezar a crear unidades de inversión. Fíjate una cosa que yo quería plantearte allí. Yo siempre me he preguntado, y de hecho he llamado aquí, por ejemplo, a los compañeros de Empreven, a los compañeros del Frente de Empresarios Socialistas, de COFAGAN, de la Federación Venezolana de Comunas y Entes Productivos, de la Cámara Venezolana de la Construcción Socialista, de la Federación Bolivariana de Ganaderos y Agricultores, FEGABEN, de aquello que se dijo, yo lo recuerdo, no se me olvida nunca, de hacer la gran Confederación Nacional de Empresarios Socialistas de Venezuela, de aquel evento que se montó en mayo del 2007, y lo recuerdo perfectamente porque en esa época yo era ministro, y se habló de unos 500.000 empresarios y de 25 cámaras gremiales. ¿Dónde está eso? Que uno se pregunta. Eso es como decirte el tema de los fondos zamoranos. Eso es como decirte el enfoque y bueno, y un saludo a la gente de Algodones Orinoco, que a mí me tocó una vez dar clase por allá en Cabruta, y resulta que por ahí después me llegaron los comentarios que un ministro se tocaba las manos con la cabeza y decía: Dios mío, ¿y esto quién lo construyó? No, esto lo construyó el presidente Chávez y dio la asignación, y esto ha sido autogestionable, donde estamos construyendo 5 industrias más diferentes al sector para construir chaquetas, blue jeans y zapatos. Entonces, claro, y cuando yo le pregunto al ingeniero que estaba a cargo y le digo: hermano, ¿y esto fue construido y has necesitado créditos adicionales? No, nosotros autogestionamos porque se creó bajo el Fondo Binacional Venezuela-China. Y después nos hicieron el acompañamiento, y después que empezamos a autogestionar, profesor, ya estamos produciendo y estamos hacia un modelo productivo sustentable. Y eso sucedió ahí están los ojos de sable dentro de la estructura de esa empresa de producción social. Pero las otras empresas que han desaparecido de manera progresiva y que fueron intervenidas, ¿tú no crees que un gerente o alguna persona que forme parte del proceso productivo no está orquestado políticamente para sabotear los niveles de productividad de esa empresa? Claro. Sobre todo las cifras rojas en los niveles de producción. Sobre todo el tema, como me pasó cuando di, y un saludo también desde aquí a la gente de Sidora, ese valioso talento humano y la fuerza trabajadora, pero yo vi las inconsistencias también ahí, donde observaba que las cifras estaban en rojo, y yo le decía a los obreros: mira, el presidente Chávez se la jugó con ustedes, hermano, porque ustedes no están dispuestos, aunque sea, a abonar un mes de su salario para ayudar
y activar el aparato productivo en los inventarios, pero sí entonces los veía tomando whisky, esperando los bonos, porque el presidente tanto jugó a que ustedes fueran productivos y fueran una de las mejores industrias para redimensionar, así como lo hicimos con la nueva PDVSA, una PDVSA de alimentos, una PDVSA de servicios, una PDVSA de transporte. Queríamos crear un CIDOR de alimentos, un CIDOR de transporte, una CBG internacional, una CBG de puertos, redimensionar la estructura para hacerla más eficiente. Pero ¿a qué jugó la fuerza de trabajo y a qué jugó esa complicidad de gente y que institucional, pero jugando al propósito a que nuestro país fuera ineficiente y apostar a que nuestros gobernantes, por rechazar una política pública y por llevar el costo político a decir que no estaban de acuerdo y por buscar un protagonismo orquestado desde afuera y pagado con condiciones bien claras sobre un nuevo plan Cóndor que ellos plantearon? ¿De dónde viene la guarimba? ¿Quién habla de impunidad sobre estas condiciones de derechos humanos cuando sabemos que en la década de los 60 hasta hay una comisión de la verdad de estos gobernantes, sobre todo del puntofijismo, que durante 40 años mataron gente y nadie respondió por ello? Desaparecieron en el 27 de febrero gente, ¿y quién responde por eso? Pero entonces ellos, que orquestaron una guarimba, que condicionaron un modelo, entonces ahora reclaman eso. Y entonces el histórico de salvaguardia, así como existe, que se propone dentro de mi grupo multidisciplinario, que es clave para poder aislar, o simplemente te confisco los bienes y te suspendo en la administración pública. Y tú verás y reflexionas para hacer política, pero tienes que trabajar en el corazón del pueblo para ser eficiente. Pero si seguimos replicando, yo creo que el presidente Maduro ha hecho un gran esfuerzo, pero también tenemos personas dentro de la estructura que siguen replicando modelos burgueses burócratas. Y si no empezamos a dar una respuesta a ese pueblo, a ese poder popular bolivariano constituyente permanente originario, y que adicional a eso están los ojos de Chávez reclamando, y así como entonces la derecha se está montando al Parlamento, cuando ya creíamos que ya la habíamos exterminado y desaparecido para construir una nueva política, ahora se nos revierte todos los modelos y es la tarea de empezar aquel pensamiento que comenzamos al principio. ¿Inventamos o erramos? O aquella frase de un prócer que decía, no podemos optar entre vencer o morir, necesario es vencer, hermano. Así es. Bueno, Nelson, te quiero dar las gracias por ese esfuerzo que sabemos que has hecho, Nelson Ford. Realmente enviarle a los compañeros del movimiento de resistencia Maracapana, Eduardo, que debe estar por allí, Alcano, y a todos los compañeros allá un abrazo, y bueno, estamos pendientes. Muchas gracias, hermano. Sí, bueno, mira, nosotros queremos, como grupo, aparte de ese movimiento de resistencia, ahora estamos incluyendo, o a quienes nos están escuchando, lo que es la Unión Nacional Bolivariana de la Venezuela del siglo XXI. Eso tenemos un Twitter que es el @ con las primeras siglas de las letras hasta el número 21, que ustedes pues nos pueden contactar, pueden inclusive inscribirse. Ahí todos los días damos pensamiento de Bolívar sobre sus praxis y pensamiento político permanente, ¿sí? Y bueno, hermano, sigamos en la batalla. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, yo quería aprovechar, sobre todo, utilizar estas últimas palabras, porque primero, yo siento que cuando hay un sistema viviente y pierde el sentido de su organización, empieza a perder su identidad. Por lo tanto, puede morir lentamente. Y yo creo que hay en el pueblo revolucionario, chavista, bolivariano, esa revalorización histórica de la lucha revolucionaria, si se quiere, bajo un concepto milenarista. Es decir, se va a dar porque realmente hay una razón para nosotros seguir buscando que esta revolución se dé. Yo quiero, antes de irnos, ustedes saben, porque estos días la misión Nevado ha cumplido años. La misión Nevado, ustedes saben que el perro Nevado fue el que acompañó al Libertador en la campaña Admirable de 1813.
hasta el 24 de junio de 1821, que lo mataron allí, al perro nevado lo mataron en la batalla de Carabobo, con las lanzas realistas. Hay unos señores que yo quiero denunciarlos aquí en La Yaguara, en la UNESCO, unos señores allí que pretenden y están amenazando a una comunidad de perritos que hay allí, perritos que son precisamente mestizos, porque esos son los que hay que proteger. Allí donde está la universidad, la UNESCO, yo quiero decir y lo voy a denunciar con nombre y apellido, que no se escondan, porque los tenemos ubicados en esa comunidad universitaria, donde allí hay un grupo de perritos abandonados y que están buscando más bien hogar, y que se necesita apoyo para ayudar a resolver la situación de estos perritos, porque bueno, el planteamiento de estos señores siempre, sin darse cuenta, es que como ellos parece que tienen un conflicto que arrastran, posiblemente como fueron maltratados, entonces ellos usan la misma técnica, y nosotros vamos a denunciar aquí a quienes pretendan matar o sacar a estos perritos allí en la UNESCO, en La Yaguara. Nosotros estamos pendientes, tenemos contacto con los movimientos que hay allí en defensa de esos perritos aquí en Caracas, y yo hago un llamado a la Misión Nevado a que se apersonen allí y que se le pueda dar la ayuda. Estoy refiriéndome a la gente de la Misión Nevado, a ustedes que me escuchan, que yo los conozco, y a todos aquellos movimientos en defensa de esa condición que también tienen los animales quienes conviven con nosotros, a defender a estos perritos en la Universidad UNESCO, allí en La Yaguara, donde el instinto criminal